¿Qué tal? Bienvenidos a Mientras Tanto Vivo. Hay una sorpresa para todos los amigos que nos han seguido siempre por el Facebook Live y que han reclamado que por qué no vimos para YouTube. Realmente la razón tiene que ver a temas técnicos y estamos volviendo a probar esta posibilidad. Esta entrevista que vamos a tener hoy, pues mañana también va a estar para nuestros seguidores en YouTube. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la carta astral, el impacto que tiene en los seres humanos, su historia. Y hemos invitado a Diana Prieto, es una artista plástica que hoy está en Roma, desde donde estamos emitiendo el programa, ella allá y yo en la ciudad de Cali, pero así de pequeño y de grande el mundo a la vez. Diana, bienvenida a Mientras Tanto Vivo. Muchas gracias, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué está haciendo en Roma? Estoy estudiando un máster de arte y cultura y ahorita estoy asada con el calorzazo de Roma, pero feliz aquí aprendiendo muchísimo de esta cultura milenaria. ¿Cómo es una artista plástica para volverse astróloga? Bueno, yo creo que es como la vida porque pues la astrología no está en las universidades ni está en ningún lado, es un arte oculto. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé si de pronto así tuvo que ser, quedó en lo oculto y la encontré de pura casualidad en la vida, en un momento de crisis, en un momento, en unos procesos muy complejos que viví, cuando tenía mi Saturno encima de mi Sol y encontré la astrología, encontré un terapeuta que hacía terapia a través de la carta astral y me dijo que yo tenía una carta para ser astróloga y yo quedé como, ¿de qué estás hablando? No entiendo nada y poco a poco fui entrando y estudiando y hasta que ya me dediqué a la astrología. La carta astral, ¿qué lee? Cuando uno abre esa La carta como si fuera carta un sobre, astral, ¿uno con qué se encuentra? no, la carta astral no es una carta así como un sobre, sino más bien es un dibujo del cielo, de cómo estaba el cielo en el momento en el que uno nació. Es como si se pudiera hacer una fotografía de la bóveda celeste y eso es lo que está allí. Y el astrólogo lo que hace es interpretar todos digamos que elementos, símbolos que tienen que ver con todos los planetas que están en el sistema solar y con el círculo zodiacal. Y allí empieza el astrólogo a interpretar lo que, digamos, que dice ese mapa, a dónde va esa vida y esa alma que está aquí consultando. Es una carta de navegación, realmente ahora lo decía más en el término de broma, pero sí, es más una carta de navegación, es una guía, pero es una guía que te habla de tu personalidad, te habla de tu futuro, te hace comprender el pasado. ¿De qué marca esa carta? Es una carta que marca exactamente todo lo que has dicho. Es decir, habla de la personalidad, de los elementos que uno trae a favor y en contra, entre comillas, y cómo uno puede manejarlos. No quiere decir que si hay retos, muchos retos, no quiere decir que la persona vaya a ser infeliz o no sé qué, eso depende de la persona misma. Pero eso es una mirada actual de la astrología, es decir, la astrología que yo manejo se llama una astrología evolutiva y humana y se trabaja para la evolución de la persona, no para la que en algunos, que también se sigue haciendo, por supuesto, hay una astrología que es predictiva. Yo no manejo esa astrología porque en realidad la astrología predictiva es una astrología en donde te quita el poder del libre albedrío y te dice pasado mañana te vas a morir, no sé qué, ta, 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 ta. ¿Sí? La astrología evolutiva que yo manejo más bien te dice, hay estos elementos, estas cosas están sucediendo y eres tú quien decide qué hacer con tu vida. No son los planetas, no es la influencia astral la que decide, eres tú mismo el que decide qué hacer con su vida. Entonces, es un cambio profundo y muy interesante que viene de una línea desarrollada por Jung, que es porque tú lo debes conocer, un gran psicólogo que fue, Sí. digamos que parte del equipo de Freud, y él desarrolló toda esta parte de las artes ocultas. Entonces, no tanto para cosas. Por supuesto, también existe la astrología predictiva y también tiene toda la validez e importancia. Se usa mucho sobre todo en la política,
en temas de negocios, pero yo no hago esta, sino hago otra que está más cercana al acompañamiento de las personas en su evolución. Hagamos un ejemplo entre la una y la otra. Si uno tuviera que consultar la carta astral contigo, ¿qué diría en una situación frente a lo que podía anunciar que puede pasar al futuro y qué podría decir de tu análisis? Por ejemplo, de una Bueno, situación por X. ejemplo, una persona que me pregunte, que es una de las preguntas más reiterativas sobre su pareja, y que yo vea en la carta que hay unos procesos un poco complejos, podría decirle más bien, observa qué está sucediendo allí, observa cómo te comportas tú como persona, que estás trabajando en ese espejo que es la pareja, observa si no hay elementos allí que también traes de tu propia familia, en vez de decirle te vas a separar en 3 días y te van a engañar. ¿Me hago entender? Es Claro, es un diferente el poco proceso. terapéutico, ¿ah? Sí, es una forma de evolución. No es terapia porque no hago procesos donde De dependiente sanación, de la esas persona cosas. que me consultó, sino que le doy algunas herramientas de lo que se ve allí en el mapa. Y digamos que los ciclos astrales pueden mostrar mucho eh, en qué momento estás situado, dependiendo también de dónde están los planetas en este momento. Entonces yo, por ejemplo, ahorita tengo mis nodos encima de mis nodos, los nodos marcan como un poco el tema del destino, a qué vine aquí, y entonces estoy revolcada, me cambio de país, hago otras cosas, porque empieza a dar una sensación del alma de sentir, tengo que hacer otra cosa y no lo que siempre estoy haciendo y no lo que llevo haciendo todo este tiempo, ¿sí? Entonces uno puede comprender y cuando uno comprende ya deja de sentir por qué me pasa esto a mí, por qué solo a mí me suceden estas cosas, sino que ya comprende que son ciclos y a qué vienen esos ciclos, por qué vienen esos ciclos, qué es lo que yo tengo que hacer de manera responsable con este ciclo, no para sufrirlo, sino para poder aprender del ciclo. ¿Mm? La carta astral tiene como algunos componentes que hay que analizar también. Usted me hablaba ahora como de transiciones y estas cosas. ¿Cuáles son esos otros componentes? ¿Qué son y para qué sirven? Bueno, la carta astral es una sola. La carta astral es el mapa de la vida de la persona. Se saca a partir de la fecha, la hora y el lugar de nacimiento. Es importante tener todos estos datos porque eso es lo que arroja este mapa, que no es igual a un mapa de otra persona que haya nacido media hora después o en otro lugar. Esa no cambia en la vida, siempre es la misma. Lo que pasa es que, pues lógicamente, todo sigue moviéndose y lo que uno puede hacer es consultar, por ejemplo, los tránsitos para comprender qué está pasando hoy en día en el cielo, que está afectando mi carta astral. Entonces, ¿qué está pasando en este momento en el cielo? Y hay otra cosa que se llama revolución solar, que se hace cuando la persona cumple años y el sol llega a los mismos grados del signo donde nació, y allí se hace digamos, una lectura para ver cómo va a ese año que viene. Porque un sol en Leo que ahorita va a tocar como tú, que vas a cumplir años y vas a cumplir años un poquito antes de una llena bien importante, entonces uno puede mirar cómo esa luna llena va a empezar a afectar esa carta astral. Afectar no quiere decir que sea negativo, simplemente la energía que está emanando esa luna llena y cómo se puede aprovechar. En alguna oportunidad yo me he hecho leer la carta astral quizás unas 2 veces y también me ha ocurrido que cuando lo he intentado hacer en otras oportunidades siempre un motivo que me lo ha impedido para hacerlo. Hasta incluso en alguna oportunidad una astróloga me dijo que no me la podía leer. Pero recuerdo mucho un astrólogo que además es muy cercano, que me comentaba que si tenía la opción de buscar un lugar para pasar ese día que me favoreciera más. Entonces estaba haciendo un viaje por fuera y tenía la opción o de quedarme en mi ciudad natal, donde vivo, o quedarme donde hacía la escala, o quedarme al otro lugar. O sea, tenía la oportunidad de ir a 3 lugares del mundo muy distantes, además. Y él la leyó y me dijo, te convendría más en este lugar. ¿Eso cómo ocurre? ¿Por qué en un lugar Sí, influye de una manera que en otro?
Bueno, eso es una, digamos que es una herramienta que tienen los astrólogos. Hay astrólogos que no están de acuerdo con esta herramienta. Hay astrólogos que dicen, digamos que el destino hay que agarrarlo donde agarre y punto, pero hay otros que sí lo tratan. Haz de cuenta, la astrología es la observación de los astros. Entonces, si yo estoy mirando el cielo y me muevo a otro lado, pues el cielo cambia. Entonces la influencia cambia. Por eso, si yo me muevo a una ciudad, sobre todo cuando se mueve el uso horario, es cuando se ve mucho más fuerte esto. Entonces, por ejemplo, de Cali a Bogotá hay un cambio muy chiquito, ¿sí? Pero de Cali a, no sé, a San Francisco, Estados Unidos, hay un cambio mucho más grande porque cambias de uso horario. Entonces el cielo va a cambiar porque lo ves diferente desde cada uno de los lugares y eso influencia a la persona. Por eso se hace ese tipo de cosas. Por eso es que cambia, porque cambia como yo veo el cielo. Lo veo desde otro lado, desde una esquinita diferente. Entonces todo el cielo va a cambiar. Eso es lo que se hace, se analiza para ver qué es lo que más le conviene dependiendo de lo que la persona esté buscando, porque puede ser que esté buscando, no sé, quiero rehacer mi vida con mi pareja, pues entonces le conviene más en este lado, quiero que tener más dinero, entonces le conviene en otro lado, pero también hay que mirar toda la carta, porque eso es una de las cosas que dicen los grandes astrólogos, grandes que además los grandes astrólogos se vuelven grandes maestros de la vida, filósofos de la vida, y es, ¿para qué quieres manipular así? Si cuando tú te mueves hacia otro lugar, pues todo se mueve, no solamente este pedacito que yo quiero aspectar, ¿me hago entender? Quiero más éxito, sí, pero te cambias allá, pues más éxito, pero luego también moviste la familia, también moviste pareja, también moviste, todo lo moviste, entonces allí es bien interesante de cómo trabajar eso. Yo digamos que si me lo consultan lo hago y no veo problema porque también creo que es parte del libre albedrío, ¿no? Tú eres quien administra tu propia vida. Entonces vamos ahora a un corte y ya volvemos para seguir hablando de este tema que me resulta muy apasionante y seguro que a muchos de nuestros cómplices también, así llamamos a quienes ven nuestro programa. Y ya regresamos entonces con Diana y toda esta información alrededor de la carta astral y la astrología en general. 92 hectáreas de vida, un lugar para la contemplación, hábitat de 102 especies de aves, 21.000 tipos de plantas y aire para una ciudad que vibra con puro corazón. Parque Ambiental Corazón de Pance, el más bello de Latinoamérica, un proyecto de la Alcaldía de Santiago de Cali. La Malla Vial de Cali se transforma. 90.000 millones de pesos serán invertidos en la rehabilitación de 400 kilómetros de vías principales y locales. 73 barrios caleños serán beneficiados y 38 de ellos contarán con una intervención integral de sus vías. Estas son obras de puro corazón. Bueno, continuamos aquí con Diana Prieto hablando de la carta astral de la astrología. ¿Cuál es el origen de la astrología? Pues uno, digamos, para quienes hemos tenido un origen católico, podemos recordar como la estrella de Belén y cómo guía a los Reyes Magos para llegar al portal donde está Jesús, María y José. Y de alguna forma, pues esto es una señal, ¿no? Y creo que es como lo más significativo en la humanidad frente al impacto que tienen los astros. ¿Cómo es la historia? Pues bueno, la astrología tiene muchas, digamos que muchas diferentes ramas, ¿no? Porque también hay una astrología maya, hay una astrología veda, que es de la India, en la China y en todo Oriente también hay una astrología, es decir, la astrología no solamente se originó en esta parte de Occidente, pero la que yo manejo es de Occidente, se llama astrología tropical. Esta astrología surge hace más de 6.000 años, tiene toda esta parte de los babilonios, de los sumerios, luego los babilonios, inclusive también hay una parte, por supuesto, judía, después greco-romana, también tiene influencias árabes,
y finalmente resulta este popurrí que ahora tenemos como astrología tropical. Entonces tiene varias herramientas de diferentes culturas, todos observando el cielo. Yo viviendo aquí ya en Roma entiendo por qué aquí se desarrolla la astrología y es que aquí no hay nubes casi, es sol todo el tiempo, entonces ahí es mucho más fácil observar el cielo. Lo mismo pasa con los mayas en México, que hace muchísimo sol y hay una facilidad de ver la bóveda celeste. Nosotros, por ejemplo, en mi tierra, yo soy de Bogotá, mi familia es de Bogotá, Cundinamarca, pues allá no se ve nunca el cielo, ¿no? Tiene influencia de diferentes culturas. Y todas como de esta parte de Europa, Medio Oriente, incluye también África, porque también hay parte y cosas de Egipto, y se arma esta astrología que es la que nosotros manejamos hoy en día. Una historia que le haya impactado a usted gracias a la carta astral cuando usted dice, no puede ser. Esa que usted no se olvida, esa que usted recuerda. Una Bueno, son historia. muchas. Mira que uno en la carta astral ve cosas muy, muy complejas y muchas veces difíciles de manejar para la persona. Por eso también uno entra a la carta astral con respeto hacia la persona, ¿no? De las cartas más difíciles que he leído es de las que hay que hablar de la muerte. Y es necesario para que la persona tenga herramientas porque es inminente. ¿Me hago entender? Está muy cerca. Creo que esa es de las más difíciles que he leído. A una gran amiga que su esposo estaba muy mal y yo que decirle que no pasaba de ahí. Fue impactante además porque era mi amiga, o es mi amiga, pero fue también digamos que uno también ahí tiene las herramientas. Creo que también Dios le empieza a dar herramientas. Yo he estudiado pues un montón, soy arte terapeuta, he hecho un montón de cursos de psicología, o sea, he buscado también herramientas, pero también llega un momento en que también Dios te da las palabras para poder ayudar a la persona que está enfrente. Y en la carta sale todo. Entonces, digamos que cada día la historia de vida. Yo sobre todo atiendo a mujeres y siempre pienso como somos muy verdes mujeres, todo lo que hacemos, cómo salimos adelante con cartas tan difíciles, tan duras, ¿no? ¿O por qué las personas buscan la carta astral? Este tema del poder de la hora, de vivir el presente, de a veces también como asumirnos como somos, y hay como muchas búsquedas en en todas estas prácticas meditativas, ancestrales, buscando nuevas respuestas. ¿Qué motiva a las personas, y especialmente a las personas que la han consultado, a, a leerse la carta astral? ¿Por qué uno se lee la carta astral? Casi siempre las personas llegan como yo en momentos de crisis para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y la astrología permite entender, es como si fuera, como si uno pudiera salirse de uno mismo y entender un macro. Y cuando yo entiendo el macro, ya dejo de sentir que es que todo está en contra mía, ¿no? Sino que tengo unas herramientas que me dejan observar como si uno pudiera con una servilleta de ahí, y decir, ya entendí, es que aquí pasa esto y lo otro, ya entendí por qué siento esto. Entonces, casi siempre es porque llegan por crisis emocionales, afectivas, inclusive también laborales o de temas de dinero, y a veces por curiosidad, pero casi nunca, casi siempre es por crisis. Si, digamos, una persona tiene trillizos, mellizos, donde la diferencia está entre los segundos de uno y otro, ¿esa vida es muy parecida? Puede ser, pero también depende del desarrollo de la persona. Yo se la he leído a mellizos y a gemelos. No es igual la carta porque cambia, por eso es tan importante la hora exacta. Entonces, sí cambia cuando son 1, 2 minutos, 3 minutos, cambian ciertas cosas de la carta. Entonces, sí cambia en temas astrológicos, pero también va a cambiar en el desarrollo de la persona. La formación para ser astrólogo, ¿cuánto dura? Siempre decimos que el conocimiento es
duradero, o sea, hay mucho tiempo, pero realmente cuándo uno dice, cuándo usted dijo ya soy astróloga, después de cuánto tiempo. Es que eso depende mucho también como digamos, de las horas que uno le dedique a estudiar. Yo estudié 3 años con un mismo profe que fue Diego Ustariz, luego estudié con Mauricio Puerta y he estudiado también con un gran maestro que se llama José Millán, que es español, y sigo estudiando. Entonces también digamos que uno empieza a sentir que es astrólogo cuando la gente también empieza a decir qué interesante lo que me estás diciendo, yo siento tal cosa, lo que me estás diciendo parece una fotografía, es más como ese feedback con la persona. Yo, por supuesto, empecé al principio con conejillos de indias, como todos empezamos, como con la mamá, con el hermano, y después poco a poco que fui ya agarrando fuerza, ya dije, ok, siento que puedo interpretar una cosa, pero fue después de haber sido y con mucha pasión porque es algo que me apasiona. Entonces todos los días estoy escuchando a los grandes maestros de astrología, estoy leyendo porque es una cosa infinita. Y aquí en Roma pues estoy fascinada porque aquí están hasta los templos, ¿no? El templo de Saturno, el templo de Marte, entonces pues aquí estoy como en la meca de la astrología. Mm, frente a toda esta información que usted ha recibido, ¿qué es lo que le ha costado más entender frente al comportamiento de los astros? La rotación, que no rotan, que pasan cada tantos años. O sea, ¿qué es eso que uno dice? Pero esto ¿por qué ocurre? No, realmente lo más complejo es comprender justamente cómo se van generando unos ciclos más fuertes que otros, pero lo más complejo es saber qué hago con esa información, porque la información es más o menos clara, pero luego qué hago con esa información es más difícil, ¿no? ¿Cómo aprovecho esto? ¿Cómo no sufrirlo? Ahorita estamos en un proceso muy complejo desde el 2020 y es cómo hago para no caer en, por Dios, esto está demasiado fuerte, es demasiado caos, demasiada locura, demasiadas noticias, demasiada información. Más que el tema de la astrología misma, es qué hago con esa información, cómo la transmito a los demás para poder llevar elevación y evolución en vez de decir vienen más catástrofes todavía, ¿no? ¿Sí me hago entender? ¿Usted lee la carta astral también al mundo? ¿A los países, a las ciudades? Sí, se puede hacer a los países, a las ciudades, sí. ¿Y cómo le va Puede a hacer Colombia, cómo con le va a Colombia en este nuevo periodo? Pues bueno, hay diferentes miradas. Creo que es un periodo de muchísimo cambio. En este momento tiene la luna negra Colombia encima, entonces también pueden estar saliendo muchos trapitos al sol. La luna negra, que es Lilith, también tiene que ver con liberarse y es un momento de liberación de muchas cosas. Al liberarse, por supuesto, tiene que salir a la luz lo más oscuro. Entonces puede ser que uno siente demasiada oscuridad y puede ser como sentir que estoy en el infierno, pero eso es necesario que salga todo esto a la luz para que realmente se pueda cambiar y se pueda transformar. Viene un cambio radical, fuertísimo, pero también muy interesante y lo más importante es que uno también empiece a pensarse cómo hago yo como colombiano, aunque no esté en Colombia, para apoyar ese cambio. Hay un tema y es que la astrología de todas maneras está muy asociada al horóscopo y el horóscopo tiene Sí, muy mala reputación, o sea, el horóscopo del día a día. O sea, la gente siente sí, que eso es un relleno de los periódicos de su momento, que eso, pues que 1.000 personas o 1.000.000 de personas leo, no nos puede pasar lo mismo todos los días. sin ¿Usted qué embargo, todo piensa? lo leen. Sí, de verdad todo lo lee, pero no le olvida el minuto. Pero, ¿usted qué piensa del horóscopo? Pues es que es demasiado superficial. Entonces, digamos que los astrólogos que lo hacen, les queda un poco difícil decir algo para todo el mundo.
no quiere decir que sea mentira, lo que pasa es que es para todo el mundo, entonces es demasiado superficial, es demasiado general, es como decir, el COVID da tos y da dolor de cabeza. Pues sí, eso es demasiado general, a cada persona le dio el dolor del cuerpo, el dolor del dedo, el dolor de eso que... No, es demasiado general que se sienta como un poco falso, pero no quiere decir que sea falso, en realidad lo hacen astrólogos por ejemplo, Mauricio Puerto tiene su horóscopo y está diciendo cosas que son reales, es verdad lo que está diciendo, pero es tan general que uno siente que no le pega. Entonces es como lo que quedó, lo que le dejaron a la astrología en un periódico, por eso hay que seguirlo haciendo, porque es el único huequito que nos dejaron y que poco a poco ojalá se amplíe, que creo que se está ampliando, porque ya cada vez más hay cosas, hay muchas más cosas de astrología. La astrología se enseñaba en la Sorbona, Ya, pues, luego que fue perseguida. esa historia nos la tendrás que contar en un próximo programa porque ya estamos al cierre. Si las personas quieren seguirla, conocer de usted, consultarle, ¿cómo la pueden ubicar? Me pueden ubicar, yo tengo un Instagram que es Quiro Arte para el Alma, Quiro raya al piso, Arte para el Alma, pero también me pueden ubicar por Gmail con el kirogakuki@gmail o diapri@hotmail. Allí estoy, o también como Diana Prieto en el Facebook. Bueno, pues Diana, muchas gracias. Realmente muy interesante esta conversación, muy fluida. Se nota un amplio conocimiento en el tema. Ojalá un día podamos conocer más de toda esta historia y también de toda esta práctica que resulta muy apasionante. Gracias por compartir con nosotros aquí mientras tanto vivo. Bueno, gracias a ti, que estés muy bien, un abrazo. Bueno, pues a dormir entonces. Chao. Gracias, chao.